En esta tercera charla vamos a dar una descripción clásica de cómo es posible que dos electrones, aunque tienen la misma carga y que en principio se repelen, sin embargo van a poder formar un estado ligado. Dos electrones puntuales, la teoría clásica prohíbe que uno se quede orbitando alrededor del otro. No es lo mismo un electrón y un protón, es decir, al ser de cargas contrarias yo puedo tener un electrón orbitando alrededor del protón, que es lo que da lugar al átomo de hidrógeno. Sin embargo, la mecánica clásica, utilizando modelos de partículas sin spin, prohíbe que dos partículas puntuales formen un estado ligado. Sin embargo, la partícula puntual no representa al electrón con spin. Entonces, como el electrón sí tiene spin, si resulta que los spines, por ejemplo, están paralelos y las velocidades relativas no son muy altas, y esto quiere decir que la temperatura no es muy alta, pueden formar un estado ligado de spin 1. Y si, por ejemplo, los electrones de conducción de un conductor se han apareado formando partículas de spin 1, la conducción eléctrica sería mediante bosones y estaríamos dando una justificación clásica del fenómeno de la superconductividad. El modelo clásico que presentamos ya en la primera charla es este. Aquí lo relevante es que el electrón tiene dos puntos característicos, el centro de masa y el centro de carga, que el centro de carga se está moviendo alrededor del centro de masa, que en este caso está en reposo, con la velocidad c. Por lo tanto, está sugiriendo que el modelo tiene rotación, por lo tanto tiene spin, y de hecho el spin está ligado con dos de las características de este movimiento. Por un lado, con las variables que describen esta órbita, la localización del centro de carga que describe una parte de este momento angular z, y por otra parte hay un sistema local de ejes ligado al centro de carga que rota con velocidad angular omega y hay otra parte del spin en la dirección de la velocidad angular. Es este modelo, cuyas ecuaciones dinámicas presentaremos en la charla cuarta, al que voy a utilizar para analizar el proceso de interacción electrón-electrón. Vamos a calcular trayectorias de la interacción de dos electrones. Para ello voy a introducir las ecuaciones de la dinámica de los dos electrones en un programa de cálculo numérico y vamos a ver lo que sucede. En esta pantalla voy a lanzar dos electrones con cierto momento lineal, cierto parámetro de impacto, con los spines paralelos, y aquí se nos va a proyectar sobre este plano las trayectorias de los centros de carga y de los centros de masa. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, fijaros que se han aproximado casi a un orden de la longitud de onda Compton. La velocidad no es muy alta, es 0,1 de la velocidad de la luz. Vemos que en el proceso de interacción prácticamente van con velocidad constante, es decir, la separación de estos bucles nos está indicando un poco la velocidad del centro de masa. Pero es que además el programa lo que nos permite es diversificar el tipo de interacción que podemos analizar. La posición inicial del centro de carga de la primera partícula estaba aquí, de la roja aquí, pero claro, yo puedo cambiar eso de forma arbitraria, incluso puedo cambiar las orientaciones de los spines de ambas partículas para estudiar cómo puede ser la posible dispersión electrón-electrón. Voy a repetir esta integración para que veáis, pero voy a hacer dos procesos. Voy a analizar la misma interacción de antes, solo que ahora va a haber una segunda integración habiendo cambiado la fase de una de las partículas. Esta es la misma de antes, se dispersan los dos electrones, se repelen, y ahora el electrón rojo, su centro de carga, en vez de partir aquí, ha partido de aquí. Ese simple cambio de la fase inicial de uno de los electrones, ya veis que produce un fenómeno de dispersión totalmente distinto, es decir, que para dos partículas puntuales con estas mismas velocidades y parámetros de impacto, lo que habría ocurrido sería la dispersión Thomson, una única dispersión. Claro, como aquí puedo jugar también con la orientación del spin, voy a poner el electrón azul, en vez de con los spines paralelos, uno, el rojo, con esta dirección, y el azul con la dirección del plano.
borro la integración anterior y aquí tengo los dos electrones con una cierta fase inicial de ambos y ahora voy a cambiar la fase del rojo. Ya veis que hay múltiples procesos de dispersión que se pueden justificar en la interacción electrón-electrón. Bien, voy a cambiar la integración. Voy a poner los electrones paralelos. Voy a disminuir un poco la velocidad. Y voy a aumentar la resolución de la pantalla. He puesto los electrones más juntos y vamos a ver qué es lo que sucede. Anda. Los dos electrones, las órbitas, voy a borrar parte de la integración. Los centros de masa están orbitando alrededor del centro de masa común, mientras los centros de carga, moviéndose a la velocidad c, siguen orbitando alrededor de ellos. El sistema ha alcanzado un estado estable de funcionamiento y de apareamiento de esos dos electrones con los espines paralelos. Bueno, voy a introducir, por ejemplo, un campo eléctrico externo en la dirección hacia arriba, P2. Y voy a decirle que continúe la integración. Si continúa la integración, lo que vemos es que este campo eléctrico está acelerando hacia arriba. Voy a borrar parte de la integración para que veáis cómo los dos centros de masa se están desplazando hacia arriba. Es decir, el campo eléctrico externo acelera a este par como un objeto de carga 2, pero no destruye el estado estacionario de equilibrio de ese movimiento interno. Paro la integración y hago lo mismo ahora con un campo magnético, por ejemplo, en la dirección de los espines. Es la misma interacción, solo que ahora hay un campo en la dirección Z, que es la dirección de los espines. Pues bien, puedo dejar la máquina funcionando una semana, que ni siquiera con los errores numéricos de cálculo este par se destruye. El campo magnético en la dirección de los espines lo sigue manteniendo estable. Borra la integración y sigue el proceso adelante. Detengo la integración, quito el campo magnético longitudinal. Voy a introducir un campo magnético horizontal, en este caso en la dirección 2. Parece que el sistema es estable, pero al cabo de muy poco tiempo vamos a ver, los dos electrones se separan. Bien, ¿por qué ha sido posible que esos dos electrones se mantengan estables y solo un campo magnético transversal deshace ese par? La justificación estaría aquí. Si los coloco a esta distancia de sus centros de masa, la partícula 1, la roja, centro de masa y su carga, las dos cargas se repelen, pero claro, la fuerza la tengo que llevar a su centro de masa y la fuerza sobre el 1 a su centro de masa, con lo cual, cuando estamos en estas circunstancias, la fase del rojo es 0, la fase del centro de carga son 180 grados en el azul, resulta que la fuerza repulsiva entre cargas produce una fuerza atractiva entre los centros de masa. Entonces, los centros de masa se acercan. ¿Qué es lo que pasa cuando esta carga ha dado media vuelta y ha venido aquí y la otra carga ha venido al otro lado? Pues estamos en esta situación. Las fuerzas repulsivas ahora entre las cargas son fuerzas repulsivas entre los centros de masa, pero las cargas están mucho más alejadas que antes. La intensidad de esa fuerza es mucho menor. Y el resultado es que el sistema permanece ligado y forma, por lo tanto, un estado de carga 2, un sistema de carga 2 y spin 1. Tenemos, por lo tanto, un bosón cuya justificación ha quedado realizada, pero utilizando el modelo de electrón con spin. Aquí tendríamos la simulación
de este movimiento, en el que he incluido un elemento importante, y es que no solamente las variables que describen al electrón son las que determinan la posición del centro de carga y por tanto su trayectoria, sino que también ligado al centro de carga hay un sistema de ejes que rota. Hay dos partes del spin, uno ligado a esta trayectoria orbital y otro ligado a la rotación del sistema coordenado ligado al punto que se mueve. Entonces, vemos un poco la descripción de lo que hemos tenido antes. Los centros de masa orbitan más despacio alrededor del centro de masa común, mientras los centros de carga se están moviendo. Para que esto ocurra, se deben producir dos cosas. Uno, que la velocidad relativa de los electrones no tiene que ser muy alta, tiene que ser inferior a 0,01 en el sistema del centro de masa de las dos partículas. Esto en realidad, desde el punto de vista térmico, es una temperatura alta. Podría llegar a ser del orden de los 80.000 Kelvin para electrones. Un gas de electrones con esta velocidad media estaría a esa temperatura. Y las fases de los centros de carga deben ser básicamente opuestas. No quiere decir que sean estrictamente opuestas, pero básicamente opuestas. Entonces, si en un conductor, por la razón que sea, consigo que los electrones de conducción se apareen de esta forma, la conducción se está realizando ya mediante objetos de spin 1, que son bosones, y por lo tanto el conductor habrá llegado a la fase superconductora. Vamos a analizar a continuación el efecto Hall. Hall en el año 1879 descubrió este efecto. Es en un conductor plano por el que circula una corriente continua y la presencia de un campo magnético transversal produce que haya separación. Es decir, los electrones se vienen a este lado, con lo cual dejan positivamente cargado el otro extremo, y hay una diferencia de potencial en los bordes de ese conductor. Hay una diferencia de potencial que se llama el potencial Hall. Pues bien, la resistividad de este material tiene una resistividad longitudinal, que es la resistividad óhmica, para su conducción de esta intensidad, que es constante, pero la resistividad transversal, el que evite que ya después del estado estacionario sigan desplazándose cargas a los extremos, es proporcional al campo magnético externo. La gráfica de estas dos resistividades es esta, es decir, la ρ0, la óhmica, es constante y la otra va creciendo. Sin embargo, esta gráfica no es válida para cualquier campo magnético. Esto es válida generalmente para campos magnéticos muy pequeños, porque en la práctica, si ampliamos el campo magnético, lo que obtenemos es esto. Es decir, efectivamente la ρ0 va casi linealmente, pero luego empieza a oscilar. Y la ρxy, la transversal, empieza linealmente, pero luego empieza a hacer estos platos, es decir, sube, pero se hace uniforme. Esto es lo que se denomina el efecto Hall cuántico entero. Aquí lo curioso es esto, es decir, que cuando la transversal alcanza este plató, la resistividad longitudinal, es decir, la conductividad eléctrica se hace infinita, es decir, la resistividad baja a cero. No es que se haga pequeña, es que se hace cero. Eso nos está queriendo decir es que el campo magnético que está ahí dentro ha logrado alinear los espines de los electrones de conducción, se han apareado y han pasado a la fase superconductora. En este efecto Hall cuántico entero hemos visto que la predicción sería esa. ¿Qué es lo que habría que hacer de forma experimental? Bueno, pues cuando se encuentra en una de estas fases de campos magnéticos altos en las que la ρxy es horizontal, como los campos electrostáticos no destruyen a los pares, bueno, pues sería meter una punta de prueba con una diferencia de potencial respecto del conductor Hall y tratar de extraer en ese momento portadores de carga. Y el experimento consistiría en ver si esos portadores de carga que saltan son objetos de carga 2 y spin 1. Si esto se demuestra experimentalmente, pues estaríamos justificando clásicamente que existe un apareamiento real de los electrones que justificaría precisamente la fase de superconductividad de los conductores. Bueno, el formalismo que conduce a este modelo está en este libro o en estos documentos que son las notas de un curso que he impartido en la Universidad del País Vasco. La integración numérica la he hecho con el programa Dynamic Solver
Y el gráfico del efecto Hall cuántico entero lo he tomado de este artículo. Es un artículo del año 80 del Physical Review Letters, pero en el año 85 Klaus von Klitzing recibió el premio Nobel de Física por precisamente el descubrimiento de este efecto Hall cuántico entero. La siguiente clase que nos queda expondré cuáles son las ecuaciones dinámicas que he utilizado precisamente para estos análisis numéricos del electrón con spin. Gracias por vuestra atención.